Vamos a analizar qué decía la ley mosaica sobre dos temas relacionados con el medio ambiente, la agricultura y los animales. La agricultura ocupó un lugar de importancia en la legislación dada a Israel. La tierra le pertenecía a Dios y por lo tanto no debía abusarse de ella. Así que, como él era el propietario de la tierra, él marcaba los tiempos de trabajo. Tenían el sábado en el que no debía hacerse ningún trabajo, excepto el servicio sacerdotal en el santuario. También se consideraban sábados otros días de fiesta del año. En el año sabático se debía dejar la tierra en barbecho para que recuperara su fertilidad. Tal requisito fomentaba la prudencia y la previsión. Y lo mismo sucedía el año de jubileo, que también era un año de descanso para la tierra. Así que el séptimo día de la semana judía era el sábado. Cada séptimo año tenían un descanso sabático que duraba un año entero, y después, cada 50º año, o el año 50, tenían otro año sabático que llamaban jubileo. Esto era bueno para la tierra. Está demostrado que este descanso sirve para que naturalmente se pueda restaurar el equilibrio de los elementos que componen la tierra. Aún hoy en día es practicada, aunque la agroindustria presiona cada vez más para abandonar esta práctica de equilibrio del recurso de la tierra. Para la conservación del suelo en las laderas se empleaban las terrazas con muros de piedra, que impedían que la lluvia se llevara el mantillo. Las excavaciones arqueológicas han descubierto como 60 o más de tales terrazas escalonadas en las laderas de algunas montañas. Cuando había guerra, los árboles frutales recibían protección especial bajo la ley de Moisés. No se les permitía destruir los árboles frutales al atacar las ciudades. Según las estimaciones de los expertos, el terreno que se limpia de maleza pierde en el plazo de 3 años hasta el 50% de su productividad. Por esta razón, millones de hectáreas ya son totalmente irrecuperables. El hombre ha abusado del suelo, principalmente mediante la deforestación, el pastoreo excesivo y las prácticas agrícolas perjudiciales. Al desaparecer las selvas, la lluvia cae directamente y con fuerza sobre el terreno desprotegido y provoca la pérdida de toneladas de suelo. Sin embargo, vemos cómo la ley de Dios ya prevenía esta situación al limitar el corte de los árboles. Al plantar un árbol no se podía comer el fruto que produjera durante los 3 primeros años, y el del 4.º año tenía que dedicarse al uso del santuario. Así que desde que se plantaba el árbol hasta que el propietario podía comer de él, pasaban 4 años. Debía evitarse cualquier tipo de contaminación. Si el cuerpo muerto de un animal inmundo, por ejemplo una rata o un lagarto, caía sobre semilla húmeda, era inmunda para el uso, mientras que si la semilla estaba seca era limpia. La razón debía ser que si estaba húmeda, la inmundicia se extendería por toda ella. No se permitía mezclar diferentes semillas cuando se sembraba, aunque podían sembrarse semillas de diferentes clases en lugares separados en el mismo campo. La producción de semillas transgénicas se ha vuelto un negocio millonario a nivel mundial. Las empresas que se encargan de su generación sostienen que estas técnicas podrían ayudar a combatir el hambre, ya que los alimentos crecen con mayor facilidad y resultan más resistentes. Sin embargo, según la página web de Greenpeace, ningún cultivo transgénico está diseñado para producir grandes rendimientos. Además, según su postura, contribuyen al medio ambiente, dado que al resistir diversas enfermedades no se necesita el uso de agroquímicos. Pero Greenpeace explica que están surgiendo problemas como superplagas, lo que hace que se contaminen los cultivos no transgénicos, lo que supone un incremento de costes. Así que no se puede observar ninguna ventaja en el uso de una semilla transgénica, que es aquella a la que, de forma artificial, se la ha insertado un gen o genes de otras especies para obtener propiedades distintas a las originales.
Es muy curioso cómo en la solución que da Greenpeace a los problemas de la agricultura es simplemente volver a lo de antes, a lo que se ha hecho siempre. Poner en práctica una rotación de cultivos, que es lo que hemos visto ya en la ley mosaica sobre dejar descansar la tierra, y simplemente trabajando con la naturaleza y los recursos que nos da, dice que se puede proveer suficiente alimento. En la descripción del vídeo dejo enlaces por si queréis leer más sobre este tema. La ley demostraba que Jehová cuida de los animales, se condenaba la crueldad hacia ellos e impedía atentar contra el orden natural. Por ejemplo, si un animal necesitaba ayuda, había que dársela. Si un hombre veía a un animal doméstico en algún aprieto, se exigía que lo ayudara, aunque perteneciera a un enemigo suyo. No se debía tratar con crueldad a un ave que tuviera crías. No había de llevarse a la madre junto con los huevos de ésta, pues supondría el exterminio de esa unidad familiar. En muchos casos, el deseo de proteger a sus crías haría de la madre presa fácil. Sin embargo, había que soltarla. De ese modo, la madre quedaba libre para tener más cría. Así se promulgaba la bondad a los animales salvajes. No se había de hacer que las bestias de carga trabajaran en exceso, ni se les había de tratar mal. No se debía poner a arar juntos a dos animales de diferente tipo. Debido a la diferencia de peso y tamaño, el animal más débil tendría que esforzarse para mantener el paso, y el más fuerte habría de soportar una carga mayor. Lo normal es poner a dos animales de estructura y fuerza similares para no hacerles sufrir. No se le debía poner un bozal al toro de modo que no pudiera disfrutar del fruto de su labor mientras estuviera trillando grano, para que no sufriese por tenerlo tan al alcance de la boca y no poder comerlo a pesar del hambre y del esfuerzo. No podía ofrecerse como sacrificio ningún animal que tuviese los testículos comprimidos, aplastados, arrancados o cortados. La ley exigía que todos los animales domésticos que se mataran para comer se llevaran al santuario, donde se les daba muerte y comía como sacrificio de comunión. Esta ley continuó en vigor en la tierra prometida para todos los que no vivían demasiado lejos de Jerusalén. Por eso, los israelitas no castraban a sus animales. Entre los animales domésticos, el individuo no había de degollar un toro o una oveja y su cría el mismo día. Todo esto obraba como impedimento al desarrollo de un espíritu de crueldad. Este mandato, junto con otros, parece hacer hincapié en el hecho de que hay un orden debido y apropiado respecto a todo asunto. Jehová proporcionó leche a la madre para que ella alimentara a sus pequeñuelos, pero el hervir las crías en la leche resultaría en daño y muerte, lo cual era contrario al propósito divino en lo relacionado con la leche. Parece que la ley también enseñaba al pueblo que estaba en pacto con Dios que no debía comportarse de manera despiadada, sino compasiva. Según Éxodo, al toro que acorneaba a un hombre de modo que éste moría, había que darle muerte a pedradas. Se entiende que esta ley no se limitaba solo a los toros, más bien ilustraba qué debería hacérsele a cualquier animal que mataba a un ser humano. Si quitaba una vida humana, la criatura que mataba tenía que entregar su propia vida. Es cierto que un animal no sabría que al matar a un ser humano había violado una ley divina, pero este requisito ciertamente grabaría en la sociedad lo preciosa que es la vida de un hombre, porque ni siquiera un animal bruto podía quitar una vida humana con impunidad. Este principio del respeto por la vida también se aplica, por supuesto, a los humanos. Por eso, al final del mismo texto de Éxodo, dice que si el toro ha corneado otras veces y el dueño no lo tiene vigilado, aunque ya le han advertido, y el toro mata a un hombre o a una mujer, se debe apedrear al toro y también se debe matar al dueño, porque en este caso él también sería responsable de esa muerte. Así que la vida humana es sagrada. También estaba prohibido aparear animales de tipos diferentes para producir híbridos.
Como hemos visto anteriormente, la ley disponía de unos descansos. Pues bien, los animales también se beneficiaban de este descanso. Tanto en el sábado como en el año sabático, como en el año del jubileo, los animales podían reposar. Mucha gente solo vela por sus intereses y es indiferente al daño que pueda causar a los animales, pero Dios se compadece de ellos y tenemos varios ejemplos. Cuando la gente de Nínive se libró del castigo divino, el profeta Jonás no reaccionó de manera compasiva, pero el Creador se apiadó hasta de los animales. Queda claro que Dios no es insensible al trato que se les da. Jesús dijo que ni un gorrión cae a tierra sin el conocimiento de su Padre. Por el contrario, los humanos no comprenden plenamente el efecto de sus actos en el medio ambiente, aunque tengan las mejores intenciones. Queda claro, pues, que la ley no era solo un complicado sistema de mandatos y prohibiciones. Entre otras cosas, sus principios nos inculcan una elevada sensibilidad moral que refleja a todas luces las maravillosas virtudes de Jehová.